Empezamos y se superpone todo. Ya estoy grabando. Vamos a comenzar 19 de febrero de 2024. Hoy vamos a hablar particularmente 2 minutos del mecanismo de Antiquitera y después le vamos a dedicar todo el tiempo al asunto de los impactos. Les voy a mostrar un PowerPoint que armé hace unos meses y es bastante largo, así que vamos a tratar de pasar porque se van a cansar. Es muchísima información. Bueno, primero el mecanismo de Antiquitera. En un barco se hundió hace 2000 años atrás y unos buzos estaban casualmente buceando, valga la redundancia, cerca de la isla de Antiquitera, en Grecia, y empezaron a encontrar un montón de cosas, encontraron cosas muy valiosas, encontraron oro, platos, cosas de la época de hace 2000 años atrás, y encontraron un disco así, todo oxidado, horrible, que vos lo ves y parece un montón de basura, y terminó siendo lo más valioso de todo el barco, porque es el mecanismo de Antiquitera. Es una cosa que vos la mirás, es una serie de ruedas que nadie entendía de qué se trataban, hasta que hubo la tecnología. Esto se encontró hace más de, creo que son como 50 años, empezó a haber un poco más de tecnología y se pusieron a hacer tomografías y se vio que en realidad eran engranajes. Y los empezaron a replicar hasta que se dieron cuenta que en realidad era la primer computadora de la humanidad. Es la primer computadora que tiene 2000 años. Aparentemente la hizo Arquímedes, es un diseño de Arquímedes porque es contemporáneo con él, y tenía la genialidad como para hacer una cosa así. Y no solamente puede predecir, o sea, son una serie de ruedas que se van moviendo, vos girás una ruedita y todo eso se va moviendo y te va mostrando la fase de la luna, la posición del sol, los eclipses también. Realmente es notable y es como una computadora porque hace los cálculos, hace mezclando los engranajes, como van girando, va replicando el movimiento del sol, la luna y los eclipses. Realmente es un aparato notabilísimo. Hay muy pocos en el mundo. Obviamente se han replicado, se ha tratado de copiar. Hay partes que están medianamente perdidas, o sea que hubo algunos de los engranajes que hubo que rehacer. En la coherencia de cómo están los demás, vos podés deducir cómo es el que te falta, como para que funcione, como sabés cómo funciona el cielo. Pero fíjense qué notable encontrar un aparato mecánico de 2000 años que te puede predecir eclipses. Es realmente sorprendente. Si lo pueden, busquen en internet porque hay toneladas de videos con la réplica del aparato, la descripción de cómo es el descubrimiento. Busquen porque es realmente muy interesante, eh, el aparatito ese. Y recibe el nombre porque es el nombre de la isla donde lo encontraron, la isla griega donde lo encontraron. Como ven, no daba para mucho más. Obviamente se puede preparar un mes hablando de esto con el detalle de cómo se hizo, cómo se rehizo, pero tampoco es el objetivo nuestro llegar a tanto detalle. ¿Se me escucha bien o está más o menos? Perfecto. Bueno, no, pues les decía porque estoy estrenando aparatito nuevo y no sé Oh, si anda. sofisticado. Bueno, no, es que ahora, viste, como soy un TikToker y YouTuber, tengo que tener equipamiento Te adecuado. va para, Yo, va sí, para ¿sabes? Voy a llegar a la cúpula del techo de la Tierra plana. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Acuérdense que es un poquito larga. Voy a tratar hay algunas imágenes que las voy a pasar así de una porque me parece que es como demasiado detalle, y no es el caso. Como les dije, esta es una charla que tenía preparada para otra cosa. Acuérdense que cuando les agarre la curiosidad, paramos y listo. Y hacemos, espera que voy a correr porque se me superponen cosas delante de la presentación. Ahí está. Bien, primero, ya saben que el universo está lleno de esto.
Vamos a empezar por el principio. Primero, ¿todos los impactos son mortales? O sea, cualquier cosa que nos caiga nos va a matar. No, no es así. Si es un objeto pequeño, normalmente no hay un nivel grado de peligrosidad. De hecho, todas las noches caen centenares de piedritas, que son las estrellas fugaces. Centenares, más bien miles. Pero un objeto grande sí es complicado y depende del tamaño que tenga. El ángulo de impacto y su velocidad puede ser muy peligroso. Entonces, hay objetos que tienen más o menos 50 metros, como esto que estoy diciendo acá, que 50 metros puede llegar a dañar una ciudad gravemente. Una ciudad pequeña puede llegar a dañarla bastante. Cuando empezamos a superar 1 kilómetro, ya son gravísimos. O sea, un asteroide de 1 kilómetro para arriba ya es una catástrofe global. Se clasifican dependiendo de qué tan extenso es el daño que puede hacer. 50 metros es absolutamente local, una ciudad. 200, 300 metros es continental. Arriba de 1 kilómetro es mundial. Cuando supera 1 kilómetro es de verdad extremadamente grave. Primero, ¿de dónde salieron las piedras? Ya lo hemos visto 53.000 veces, pero lo vamos a ver otra vez. Para el que no lo sepa, el sistema solar, cuando nació el Sol, era una nube de gas interestelar que empezó a girar y se fue achatando como vemos en el diagramita a la izquierda. Esto se fue achatando, fue girando y formándose los planetas por impactos entre las rocas que había o acumulaciones de gas en el caso de los planetas como Júpiter, que son gaseosos. Estas rocas, muchas, no chocaron con nadie y quedaron en el sistema solar. Las llamamos en este momento asteroides. Y esos asteroides están desparramados por todo el sistema solar. En general, la gente te dice, ay, pero están entre Marte y Júpiter. No, hay una acumulación entre Marte y Júpiter. Pero los asteroides están en todo el sistema solar. De hecho, hay un montón que están en la órbita de la Tierra y son los más preocupantes. Después, este diagrama me pareció sumamente interesante porque se llama terminología de meteoros. Entonces, cuando vos tenés rocas de más o menos 1 metro para arriba, se las considera un asteroide. Esto es muy de goma. Hay algunos que dicen de 10 metros para arriba es un asteroide, de 10 metros para abajo es un meteoroide. Y a otros ponen el límite en 1 metro. De 1 metro para arriba es un asteroide, de 1 metro para abajo es un meteoroide. ¿Por qué se llama meteoro, meteoroide, meteoro, meteorito? Es el mismo objeto haciendo distintas cosas. Si la piedra está viajando por el sistema solar, se llama meteoroide. Si se está quemando en la atmósfera, se llama meteoro. Y si es lo suficientemente grande para llegar al piso y hacer un pozo y traer una piedra, se llama meteorito. El aparato, el objeto es el mismo, pero está haciendo diferentes cosas mientras está cayendo. Entonces, es medio confuso, pero bueno, así se ha clasificado. Son o meteoroides o meteoros o meteoritos. Y hacen diferentes cosas dependiendo de dónde están. Si es lo suficientemente grande, como uno que vamos a hablar al final, que se llama Tunguska, que a principios de 1900 cayó en Rusia, fue lo suficientemente grande, pero fíjense que más o menos a unos 100 kilómetros, 85 kilómetros se empiezan a quemar. ¿Por qué? Porque la atmósfera es lo suficientemente gruesa como para que le produzca rozamiento y se empiece a calentar. Posteriormente, queda como un meteoro entre 50 y 80 y pico de kilómetros. Si es muy grande, sigue cayendo, puede llegar hasta 10 kilómetros de altura, donde normalmente explotan. ¿Por qué normalmente explotan? Porque la presión es tan grande y el asteroide, el meteoro o meteoroide es no es tan pegoteado, tan firme que termina explotando y se desparrama y lo que queda es lo que llega al piso. Por eso en general cuando vos tenés un meteorito de 1 metro, en realidad lo que estaba en el espacio medía 10 o 15 metros. Y eso es lo que se fue consumiendo hasta que lo que llegó fueron restos de 1 metro de 50 centímetros.
realmente pierde muchísimo material en la penetración en la atmósfera, por suerte. Si no, tendríamos todos los días unas piedras que nos caerían en la cabeza, no sería muy agradable. Este tipo que está ahí, Giuseppe Piazzi, fue el primero que descubrió un asteroide, que es el origen de lo que nos está preocupando que no, nos pegue. Lo descubrió en 1801. Fíjense, esto siempre me llama mucho la atención. Giuseppe Piazzi, el 1 de enero, o sea, el tipo en la fiesta no le importó nada, el tipo estaba observando, estaba haciendo algo importante que era hacer observaciones. Entonces, descubrió el primer asteroide que se llamó Ceres, que hoy se sabe que no es un asteroide, es un planeta enano. Se lo cambió de clasificación porque es un poquito más grande de lo que debería para un asteroide. Acá tienen algunos descubrimientos de asteroides, que cómo se hacen para descubrir. Se sacan varias fotos, una tras de la otra, se superponen. Las estrellas, por supuesto, se superponen una arriba de la otra porque están fijas y el asteroide, como se va moviendo, hace 3 o 4 imágenes una tras de la otra, lo que hace que se pueda descubrir. Esta es la técnica que se sigue utilizando hoy en día. Esto se usaba hace 100 años visualmente y hoy se sigue usando fotográficamente con CCD, con cámaras. Se sigue usando exactamente la misma técnica de búsqueda a nivel profesional o a nivel amateur. Acá tienen donde están más o menos las principales familias de asteroides. Tenemos que está Ceres, que es el primero, que ahora es un planeta enano, pero fíjense que está Júpiter, está el planeta Marte, ahí el anillo de asteroides y las familias principales como Apolo, Icarus, que están, estos son los que nos interesan porque son los que pasan cerca de la Tierra. Y no es que seamos extremadamente egoístas, pero es como que si te pega uno de estos no es muy bueno. Entonces hay que estarlos controlando. Hace aproximadamente unos 30 años se descubrió que los asteroides pequeños se los llama pilas de basura porque son acumulaciones de piedras, tienen muy baja densidad y son piedras como que agarras, no sé, 5.000 piedras, las vas poniendo una arriba de la otra y por su propia gravedad se mantienen juntas. Fíjense, este es Itokawa, es un asteroide, es una fotografía real de un asteroide. Fíjense que es una acumulación de piedras. De hecho, es un asteroide que está a la izquierda y otro a la derecha que están apoyados uno contra el otro. Esto es normal en los asteroides pequeños. Antes se pensaba que los asteroides pequeños de 1 kilómetro, 100 metros, eran una roca sólida. Pues no, son mayoritariamente acumulaciones de rocas una arriba de la otra. Acá tienen otro asteroide, este es un modelo de asteroide que se llama Cleopatra. 216 Cleopatra es muy bonito asteroide. Fíjense que mide como 200 kilómetros y es un cacho de hierro, es hierro puro. Si esto nos cae encima, sería gravísimo, no grave, gravísimo, pero está lejos. Así que no, no nos preocupa demasiado. Y acá esto sí es una reconstrucción por radar de la forma. Fíjense que no tiene mucho detalle. En cambio, estas son fotos. Son un par de asteroides, uno que se llama Ida y Dactyl, que es la lunita que tiene, porque los asteroides también tienen lunitas a su alrededor girando. Esto es Galileo, la nave Galileo, que llegó hasta ahí y logró la fotografía. ¿Cómo saber la forma del asteroide? Es muy difícil porque los asteroides en general son una estrellita. Entonces hay técnicas que son, por ejemplo, mirar cuando pasa por delante de una estrella desde distintas posiciones y poder reconstruir la forma, digamos, la silueta del asteroide. Es como si quieren, como si pasara un avión y está pasando arriba de la luna, entonces cada persona que esté a unos 100 metros allá, 50 metros allá, cada uno va a ver distintos pedacitos del avión cortado y se podría reconstruir la forma del avión. Lo mismo se hace con los asteroides. El asteroide cruza adelante de una estrella, hay observadores que se ponen en el camino de la sombra, del eclipse, digamos, que no llega a ser un eclipse, y se reconstruye la forma del asteroide. Acá tienen, por ejemplo, cómo se hace. Esto es de verdad.
es un asteroide doble que se llama Antíope, que había un montón de observadores. Cada línea, cada raya de color es un observador. Y fíjense que los tipos, si no hubiera pasado el asteroide, harían una línea continua. Pero como está el asteroide, tuvieron una desaparición. Entonces fíjense cómo se ve perfecto el perfil de ambos. Así se sabe cómo es la forma de un asteroide sin llegar hasta él, sin saber mucho de él, porque son estrellitas, aunque en el telescopio más grande se ve un puntito. Y otra forma de saber más de los asteroides, esperen que voy a enchufar la computadora, porque se me está acabando la batería. Otra forma de saber la forma de los asteroides es midiendo cómo cambia de brillo en el tiempo. Si el asteroide es muy, imagínenselo, que es como esto que es estirado, si es así, les refleja a usted, imagínense, ustedes están en la Tierra, bueno, sí, están en la Tierra. Si la lámpara esta fuera el Sol, refleja mucha luz hacia ustedes y si gira y se pone así, refleja menos. Entonces hace un cambio de brillo que hace que yo pueda determinar al menos proporcionalmente cuál es la forma del asteroide. Y en base a investigaciones muy profundas se puede, por ejemplo, reconstruir esto, que es ver el asteroide de distintos lugares diferentes cuando se lo sigue con el brillo que va cambiando y se reconstruye finalmente la forma del asteroide. Fíjense que es muy importante este tipo de investigaciones. Y la otra técnica que se utiliza para la observación son los radares. Cuando el asteroide es lo suficientemente cercano, se le tira un pulso de radar y con lo que vuelve se reconstruye la imagen del asteroide, que es lo que ven acá. Por ejemplo, 2014 JO25, este es la forma del asteroide. Algunas imágenes más modernas de asteroides, estas son todas fotos. No hay nada que trato siempre en lo posible cuando hay foto, imagen real, que sea imagen real. Todas estas son fotos. Acá tenemos los distintos asteroides más conocidos. El que ahora quedó como más grande es este, Vesta. El asteroide es un asteroide de 530 kilómetros, pero fíjense, Lutetia, Matilde, algunos son piedritas, son realmente chiquitos, muchos de los asteroides. ¿Se acuerdan que les había dicho antes Ida y Dactil? Ahí está Ida y Dactil, que es el puntito que está ahí al costadito. Voy a acelerar un poco, no vamos a terminar más. Acá tienen más imágenes de asteroides. Acá tienen la nave Dawn, una nave que estuvo dando vueltas alrededor de Vesta. Y fíjense cómo es el asteroide, cómo se lo puede, cómo le podemos ver totalmente cómo es alrededor. Imagínense que esto mide 500 kilómetros. Mm, Acá es como se clasifican los asteroides dependiendo de la forma de su órbita. Hay Apolo, Atenas, Amor. Hay algunas partes que son románticos, por ejemplo el Amor. Los más peligrosos son los Apolo y los Atenas. ¿Por qué? Porque son los que cruzan la órbita de la Tierra efectivamente. Fíjense que los Amor están por afuera, muy cerca por afuera, y estos objetos también, los que están por adentro de la órbita, también no son tan peligrosos. Pero estos que cruzan tienen dos oportunidades para llevarnos por delante y hacernos daño. Por eso los que más estudian son los Apolo y los Atenas. ¿Cómo es la caída? Esto estoy seguro que muchas veces vieron imágenes como esta, estos dibujos. Bueno, así no es. Todo esto que están mostrando es una truchada horrible. ¿Por qué? Porque los asteroides son pequeños comparado con la Tierra. Un asteroide de 1 kilo, o el que exterminó los dinosaurios, tenía 10 kilómetros. Es insignificante comparado con la Tierra. Entonces, esto no sucede. Recién ni siquiera se quema en la atmósfera porque son los últimos segundos. Imagínense que tiene 10 kilómetros, la atmósfera tiene 100 kilómetros y viaja a 20 kilómetros por segundo, tarda unos segundos en llegar al piso. Entonces ni siquiera se prende, choca directamente con el suelo. Entonces todas estas imágenes son re lindas, pero no son falsas. Son con una piedra pequeña, con un asteroide pequeño, una piedrita, una estrella fugaz, sí pasa esto.
Pero con un objeto de 1 kilómetro, olvídate. No sucede esto así. Pero bueno, es lo que hay. Fíjense, esta parte que está acá abajo, celeste, que tiene una forma curva, es la Tierra comparado con el asteroide que eliminó los dinosaurios. Fíjense, es insignificante con la Tierra. Esto es escala real. Me tomé el trabajo de calcular el tamaño y hacerlo acá exactamente igual. Ahora, ¿cómo es posible que esta piedrita miserable haya reventado el planeta completo? Es medio difícil de entender cómo. Fíjense que le hice la comparación, que es como si un edificio de 4 pisos yo le tiro un grano de arena y lo destrozo. Es más o menos la misma proporción. ¿Cuál es el motivo por el cual es tan grave que esta cosa proporcionalmente tan chiquita sea tan dañina? Primero, porque no es un grano de arena, es una piedrota de 10 kilómetros. Después está llegando a muy alta velocidad. Choca en el piso, hace un cráter y el cráter en general puede llegar a ser 10 veces más grande. O sea, estamos hablando de un cráter de arriba de 100 kilómetros. Todo ese material está fundido, es lava que sale disparada para todos lados y el resultado final es que un par de horas después toda la Tierra es impactada por piedras ultracalientes y se hace un incendio global, se incendia todo el planeta. Esa es la gravedad de la cosa. Esto es lo que pasa. Entonces viene la piedra, pega, pero tira material para todos lados. Inclusive hay piedras que se pierden de nuevo en el espacio, pero muchas vuelven a caer en la Tierra y se genera un incendio global. El resultado final de un incendio global, ¿cuál es? Que se hace polvillo en la alta atmósfera y se produce un bajón de temperatura que puede llegar a ser del orden de 20 grados. Se lo llama invierno nuclear porque las primeras simulaciones que hizo Carl Sagan, inclusive, en la década del 70-80, tenían que ver con explosiones nucleares y se hace el mismo efecto. Se hace un montón de polvillo en la alta atmósfera y no entra la luz del sol. El resultado final es que la temperatura baja a 20 grados durante años. O sea, es muy grave. Primero te prende fuego y después te congelas. Por eso que haya sobrevivido algo es hasta sorprendente. ¿Qué se hace? Hay estos telescopios, varios en todo el mundo, la mayoría del hemisferio norte, que buscan asteroides. Estos son los más conocidos, el Catalina Scar Survey y el Pan-STARRS. Son telescopios automáticos que se abren y buscan en el cielo objetos en movimiento. Y a partir de esto los descubrimientos han subido de una manera atroz. Fíjense, el color, fíjense, el año 80 hasta el 2014, no encontré nada más moderno. Fíjense que esto es el descubrimiento tradicional en la década del 80, que se venían descubriendo poquitos cada vez, cada año poquito. Acá es cuando empezaron a funcionar los telescopios automáticos. Fíjense cómo empezamos a descubrir cantidades monumentales. ¿Por qué? Porque el telescopio automático no se cansa, busca siempre, no se equivoca, entonces siempre hay nuevos descubrimientos de asteroides neos, que son, ves que son NEA en este caso, pero también se lo puede llamar NEO, objetos cercanos a la Tierra. Las estadísticas de asteroides son muy difíciles de tomar, pero me gusta más. A ver si está el otro. Ah, y sí, ese me gusta más. Fíjense que acá son todos los neos de 140 metros para arriba que se acercan bastante a la Tierra. Fíjense la cantidad monumental que hay. Y bueno, estos son los que nos pueden llegar a chocar. Sí, nos vamos a morir todos. Esta es la parte más divertida. Vamos a la siguiente. Fíjense que hasta el año 2014, obviamente los asteroides más grandes son los más fáciles de descubrir porque son más grandes. Es como si yo te dijera, mira, hay que buscar afuera un elefante y una hormiga. ¿Qué va a ser más fácil encontrar? Y el elefante porque es mucho más grande.
los asteroides chiquitos son más difíciles de detectar que los asteroides grandes. Entonces, objetos grandes como de 10 kilómetros, como el de Chicxulub, que este es el que aniquiló los dinosaurios, son prácticamente todo. Pero fíjense, esto es lo que se estima que hay. La línea esta celestita es lo que se estima que hay y esto es lo descubierto hasta el año 2014. Hoy es un poco más de arriba, pero falta todo esto descubrir. Yo no es que los quiera preocupar o asustar, pero va a decir en realidad sí. Iba a darles una explicación, pero nada, sí, quiero asustarlos. Fíjense, los chiquititos, los de menos de 1 metro, caen una vez por hora. O sea, una vez por hora hay un objeto de 50 centímetros, 20, 30, 40, 50 centímetros que chocan contra la Tierra. Ya los demás son más complicados. Cada día caen de 5 metros, pero fíjense que por suerte los grandes, los muy grandes, son muy pocos. Los que producen una extinción masiva, que acá se quedó, me parece que yo lo tiraría un poco más acá, pero fíjense que cada millón de años hay objetos importantes que nos pegan. Por eso justamente es la necesidad de buscar. Hace muchos años se dieron cuenta que todo lo que tenemos se puede ir en un segundo por no hacer búsqueda de asteroides y por suerte después de mucho insistir se dieron cuenta y pusieron los telescopios automáticos para la detección. Esto no, es más o menos repetir lo mismo. Esto son estadísticas de caídas de temperatura después de un impacto global, o sea, una piedra grande cayendo sobre la Tierra. Fíjense que considerando cero, la temperatura global de la Tierra cae 15 grados durante los 3 primeros años. Estos son años. Y se vuelve a recuperar recién a los 15 años la temperatura. Acá se murió todo el mundo. O sea, ya antes de llegar a los 3 años, ya estamos todos complicadísimos. Y acá es otro diagrama similar de las caídas de temperatura, ¿no? Insisto, no los quiero, no, esto no se los voy a mostrar. Son la cantidad de muertos estimados. No, no quiero ser tan dramático. Vamos a ir acá, que esto es más divertido. La escala de Torino, hace muchos años, hace como 25 años, se hizo una reunión en Torino, en Italia, que dijeron, che, vamos a tratar de hacer una escala para saber cómo hacemos. Bueno, entonces cuando se descubre un asteroide, se lo pone en esta escala de valores, es la escala de peligrosidad que tiene un asteroide. Fíjense que empezamos con el color blanco, verde, amarillo, y después acá se pone medio complicado. Se imaginarán que el color rojo no es nada bueno. ¿Por qué? Porque tenemos objetos grandes con impacto seguro. Ningún asteroide descubierto hasta hoy está más allá del color, vengan, va para acá, está más allá del color verde. O sea, estamos por acá. No hay ninguno que tenga, acá los tranquilizo un poco. Hasta el año 2100 no hay nada grande que nos vaya a impactar. Nada grande, me refiero a más de 100 metros, que nos vaya a impactar. ¿Por qué? Porque de 100 metros más o menos han sido descubiertos la enorme mayoría. En general, cuando se descubre en el diario, te publican, nos vamos a morir todos porque está por acá, en nivel 6. Lo que sucede es que las primeras observaciones tienen tanto error que sí, te puede dar que esté en nivel 10. Después se van perfeccionando y por suerte se va alejando hasta que nos quedamos tranquilos. No hay asteroides de los cuales nos preocupemos por ahora. Impactos en otros planetas. Hay un proyecto que José Luis conoce bastante bien, es el proyecto Midas, que están buscando impactos en la Luna. Lo que hacen es por un telescopio filmando la parte oscura de la Luna para detectar choques. Y han detectado un montón. Fíjense que ahí la cámara de video detecta justamente el fogonazo de un impacto y si estuvieras en la Luna verías esto. Esto es algo bastante normal.
Fíjense todos los descubiertos hasta ahora. Esos son todos los impactos descubiertos y hasta hace unos años, o sea que ahora hay más todavía. ¿Cómo se hace? Por decir, pero qué sé yo, capaz que era un avión, un pájaro. No, lo que se hace es poner varios telescopios mirando el mismo lugar. Si los dos telescopios por separado tienen el objeto en el mismo punto de la Luna, es en la Luna. ¿Por qué? Porque si es un avión, un telescopio lo va a ver y el otro telescopio no. Entonces, de esa manera se puede limpiar y saber realmente que sí son impactos de de un asteroide, un pequeño meteoroide en la Luna. Fíjense, estas fotos, esto es Marte, el planeta Marte. Fíjense que acá es previa, es una foto anterior, y esta es del año 82 y esta es del año 94. Fíjense, cráter, 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 cráter. Pero esto acá no está. O sea, entre el año 82 y el año 94 hubo un impacto en el planeta Marte, que acá lo ven en detalle, y se ve el pequeño cráter que dejó. Inclusive, varias de las naves que estuvieron en Marte han visto meteoritos como este metálico, pasó por al lado y no está oxidado porque Marte no tiene tanta humedad y además las tormentas con ese polvillo la van puliendo todo el tiempo. Entonces el metal está limpio. Esto es un meteorito descubierto en el planeta Marte. Realmente les digo las cosas así, es sorprendente que podamos saber estas cosas. Después se han descubierto también impactos en Júpiter. Hay aficionados en general que están filmando el planeta Júpiter y de casualidad se da un impacto y se ve un brillo en el lugar, en ese lugar del planeta y por suerte muchas veces están coincidentes. Hay otro que también ha hecho la misma observación y se replican, entonces se puede saber que es un pequeño asteroide que impactó contra Júpiter. En los anillos de Saturno también se han detectado pequeños choques y acá tienen a la luna Mimas de Saturno, que esto que está acá, que le dijeron que era la estrella de la muerte, lo que le gusta de la ciencia ficción Star Wars, de hecho, está basado en esta luna, la estrella de la muerte. ¿Qué es eso? Un impacto tan grande que casi lo rompe por la mitad a la luna. Si vos mirás del otro lado, tiene una fractura que coincide, está justo a 180 grados del impacto, o sea que le pegó, la rompió, pero no fue lo suficientemente fuerte para destrozarla. ¿Cómo se hace un cráter? Esto lo vamos a hacer rapidito. Una, yo estoy mucho con temas terraplanistas y lamentablemente, y desmitificando tonterías. Entonces, una de las cosas que me dicen es, pero qué casualidad que los cráteres son siempre redondos, no cae ninguno de costado. Bueno, eso implica un nivel de desconocimiento monumental de cómo es un impacto. Cuando vos tenés el suelo, supónganse que mi teléfono es el suelo, y está la piedra que le va a pegar en el ángulo que sea, cuando toca el piso, genera una explosión. Y la explosión es tan violenta que hace un círculo la forma del cráter, que cráter justamente significa copa. Es una forma de copa el cráter. Entonces es normal que los cráteres sean redondos. Es muy raro que haya un cráter ovalado. Hay, pero no son muchos, porque requiere una velocidad de impacto muy baja. Entonces, como va lentamente, puede llegar a ser una explosión y una deformación. Me estoy metiendo en demasiado detalle. Digamos que los cráteres son redondos. No, no, así no nos peleamos demasiado porque si no, de verdad no vamos a terminar más. Y el otro tema que sí les voy a decir es que dicen que la Luna es un objeto artificial porque los cráteres son muy grandes pero poco profundos. Eso también requiere un enorme desconocimiento de geología. ¿Por qué? Porque cuando un objeto impacta en la superficie de la Luna, donde sea, cuando hace la explosión, ¿qué va a tender? ¿A ir hacia afuera o ir hacia abajo? Que tiene que luchar contra el sólido del piso. Tiende a ir hacia afuera, entonces se hace un cráter muy grande y de poca profundidad. Es normal también eso. Por eso la Luna tiene cráteres de 100 kilómetros de diámetro y 4.000 metros de profundidad. Realmente no son muy profundos en comparación.
Acá tienen algunos cráteres más. Bueno, no voy a entrar en detalles de los cráteres. Acá tienen un par de simulaciones que hay programas de simulación de impactos de asteroides o de meteoroides. Y fíjense, una piedrita de 18 kilómetros, más o menos el de los dinosaurios, con esta densidad que no es muy alta, más o menos si cae a 20 kilómetros por segundo, hace un cráter de 180 kilómetros. Y si cae a 70 kilómetros por segundo, que puede ser, es raro, pero puede ser, haría un cráter de 340 kilómetros de diámetro. Una monstruosidad de cráter. Y la otra es, bueno, pero si cae en el océano no pasa nada. Si cae en el océano, al asteroide de este tamaño, el océano es como si no existiera. Porque como siempre uno no tiene proporción de tamaño. Decís, bueno, está el océano Pacífico, que es súper profundo. Si cae el asteroide se va a hundir y va a ir hasta... No. El asteroide mide 10 kilómetros y el océano tiene 8 de profundidad. Es más grande que el océano. Vuela el océano al demonio la explosión. O sea, de verdad es un fenómeno gravísimo. No es grave, es gravísimo. Imagínense este es el impacto de un pequeño asteroide 1950 DA. Si cayera en el océano, fíjense, como siempre, esto es una simulación hecha en Estados Unidos, entonces ellos se ponen ahí como que son re importantes y se ponen ellos nada más, como si al resto no nos pasara nada. Entonces, fíjense que empieza a haber olas que pueden llegar a tener 100 metros, 130 metros, y de hecho algunas simulaciones dan que el tsunami podría llegar a tener 1 kilómetro de altura. O sea, la onda de agua tendría 1 kilómetro de altura. Entonces no sé si prefiero que caiga en el suelo o en el agua. Sinceramente no lo tengo muy claro. Y ahora vamos a ver rapidito algunos casos reales, cosas que han sucedido en la Tierra. El clásico es el de los dinosaurios. Álvarez, ese hombre que está ahí es Luis Álvarez, que empezó a hacer investigaciones de búsqueda de iridio. Iridio es un elemento químico muy raro en la Tierra, pero muy común en los asteroides. Y él empezó a hacer búsquedas en profundidad. Saben que cuanto más profundidad vas, está yendo hacia el pasado porque se fue acumulando material. Y encontró que en algunos lugares en México, que es de donde es él, había una concentración enorme de iridio a una antigüedad de unos 65 millones de años. Quedó como una curiosidad, pero dijeron, bueno, capaz que hubo algún... Ahí se empezó a relacionar con los dinosaurios. Ese es el momento en que se empezó a relacionar con que podría estar asociado al impacto de un asteroide el fin de los dinosaurios. Se empezaron a hacer estas búsquedas en todo el mundo y a 65 millones de años da que hay una acumulación de iridio. O sea, un fenómeno global. Después se encontró el cráter. Lo que pasa es que después de 65 millones de años, con los movimientos sísmicos, los vientos, la erosión en general, se van borrando y se perdió. Acá tienen la península de Yucatán y acá tienen esta mitad del impacto fue sobre la península y mitad sobre el mar. Y hay una cosa que es bastante interesante, es que los cenotes que si se fueron de vacaciones a México deben haber estado en los cenotes, son como unos agujeros enormes, que creo que tengo una foto por ahí. Esperen que esto es un cenote. Fíjense que es como un terreno derrumbado, tiene forma más o menos circular, pero fíjense, esto es una escalera, o sea, es enorme, con agua en el fondo. El único lugar del planeta donde hay cenotes es en México, en la península de Yucatán. ¿Y saben qué es? Tiene que ver con el impacto. El impacto debilitó el piso, se cayó y formó los cenotes. Y fíjense, vuelvo para atrás, fíjense que este círculo es el cráter y acá es la posición de los cenotes. Fíjense que acompañan la forma del cráter. Así que
Imagínense el nivel de gravedad que tiene esto. Vamos a la siguiente. Ahí lo tienen bien diagramado, bien chiquitito, ahí está. El impacto central, el límite, eyecta son las rocas que están, que estiró muy cercanas al impacto. Pero este es el lugar, este Chicxulub es el lugar donde fue el impacto. Este es el límite de los cenotes. Y un amigo estuvo haciendo una búsqueda parecida a la que se hizo, no por el tema químico del iridio, sino por mapas de gravedad, se llaman mapas gravimétricos, y Max Roca se llama, y él cree que hoy un impacto similar cerca de las Islas Malvinas. Lo que pasa es que está en el fondo del océano, por supuesto, en el fondo del mar argentino, y es muy difícil, fue muy difícil la investigación porque obviamente no hay información y los ingleses no le querían dar ninguna información porque ¿para qué querés información del fondo que ellos obviamente la tienen? Pero bueno, hasta ahora, y esto lo encontró hace como 10 años, hasta ahora nadie dice que no es posible. Así que capaz que hay un cráter enorme bajo el océano, muy cerca de las Islas Malvinas. Este es el otro súper conocido Tunguska. En Rusia, en el año 1908, estaban todos recontentos a la mañana yendo a hacer sus cosas y hubo una explosión tremenda que de hecho hay personas que vivían en el lugar que volaron metros de la onda expansiva. O sea que evidentemente fue algo muy grave. Esto fue en 1908, pero recién, imagínense 1908, en el medio de Siberia, que no había nada. Recién en 1927, Leonid Kulik, que era un científico, fue el que llegaron al lugar para ver qué había pasado. Pasaron 20 años y esto es lo que encontraron. Árboles derribados con un punto central que es donde fue la explosión. Más o menos se supone que eran 80.000 árboles que derrumbó esta explosión. Ahí tienen el lugar donde es Tunguska. Fíjense que es en el medio de la nada, no hay ninguna ciudad interesante cerca. Y esto es el impacto de Tunguska con los árboles carbonizados o derribados comparado con la capital federal. Fíjense que, de nuevo, acá tenemos la capital, Luján, acá tiene el Río de la Plata, Uruguay, es grave. Fue tan importante el impacto que desde Europa se detectó un pico de presión atmosférica. O sea, realmente fue una cosa tremenda la que sucedió en Rusia. Acá tienen algunos mapitas de una investigación muy posterior. Y este cráter o este impacto es tan importante y es tan raro porque no hay cráter. Debería haber un cráter y no hay cráter. Y bueno, empezaron las cosas más extrañas, que era una nave extraterrestre que había chocado, que era antimateria, que había impactado con la Tierra. Es una serie de tonterías que no tienen ningún sustento. Pero hace unos años, unos investigadores italianos propusieron que en realidad el cráter es el lago Checo. Fíjense que esta es la dirección del impacto, acá chocó, o sea, acá fue la explosión, y fíjense que está justo en la línea. No hay un registro histórico de este lago antes de 1900, por ejemplo. No quiere decir nada y quiere decir mucho. Y otra cosa es que esta es una zona de lagos, pero son zonas de lagos porque se descongela. Se llama permafrost esto. Permafrost es el suelo que hace tanto frío que el suelo está congelado. Entonces se hacen lagos como el lago Nicolagi, pero son planos porque lo que hace es se descongela hasta determinado lugar y queda el lago muy plano. El lago Checo tiene una forma como de un cráter, igual que el cráter de Odessa, por ejemplo, que es otro cráter que está en otra parte. Todavía no hay definiciones, pero es posible que el impacto sea el lago Checo. No, todavía no se sabe nada ni a favor ni en contra. Y esto es una simulación muy bonita que se ha hecho con supercomputadoras
para ver que cuando está cayendo el objeto se hace una onda expansiva por el calor que es mucho más grave que el impacto en sí. O sea, vos decís, qué grave que chocó. No, porque cuando está cayendo la onda expansiva por el calor es peor. Y esto hace que se haya determinado que no se necesitan objetos muy grandes para hacer grandes desastres. Cuando se hizo la primera investigación de Tunguska, se pensaba que debía tener 100 metros. Después se investigó mejor y se llegó a que tenía 50 metros. Con este análisis podría llegar a tener 25 metros y ya haría todo este desastre por esta investigación que determinó que era mucho más peligroso. Este, capaz que lo recuerdan, en 2013, ahora me va a decir, no, yo no había nacido en 2013, pará, no exageré. En 2013 cayó en Rusia también un objeto en la ciudad de Chelyabinsk. ¿Qué es eso que está ahí? Hay un montón de filmaciones, era una piedrita de 17 metros, o sea, imagínense una cosa interesante, que hizo un desastre en la ciudad de Chelyabinsk. Ahí tienen un GIF con el video de cómo ocurrió. En el momento de la explosión, que está más o menos por acá, ese momento, llegó a ser más brillante que el sol. Importante explosión. Y fíjense que hay algo que sigue. No es que termine, fíjense que hay como un puntito que sigue de largo, que de hecho después se descubrió una piedra que llegó al piso. Fíjense que un satélite lo tomó también y la explosión, como les dije, cuando cae un asteroide, cuando no es muy, bueno, sí, en general, cuando no es extremadamente grande, hace una explosión. Esa explosión rompió todos los vidrios de la ciudad de Chelyabinsk y hubo muchos heridos, pero por la explosión y los vidrios, no por el impacto en sí. Los vidrieros estaban felices en Chelyabinsk porque tuvieron que cambiar los vidrios de toda la ciudad. Y este es el impacto que al principio decían que era mentira, porque parecía raro que lo hubieran encontrado, pero como cayó en el hielo, rompió y derritió parte del hielo y quedó en el fondo esta piedrita, que es el resultado final. Acá, bueno, no, esto no tiene mucho interés. ¿Por qué siempre Rusia? Porque eso también dice, che, pero ¿por qué siempre caen en Rusia? Tunguska en 1908, ahora en Chelyabinsk. Lo que pasa es que es muy grande Rusia. Es el país más grande del mundo. Entonces, lo más común es que caiga en los océanos. Pero el siguiente, la probabilidad es que caiga en Rusia, que es enorme. Acá tienen una comparativa del cráter Barringer, esto está en Estados Unidos, el cráter Meteor, el de Chelyabinsk comparado con un avión y con un barco. Y Tunguska, fíjense que Tunguska bastante más grande que todos ellos. De hecho, Tunguska es el impacto más grande histórico que se haya tenido. No hay registro de otro más grande. Acá ven una piedrita en Sudáfrica en 2018. Esta piedrita se la detectó y se siguió porque dijeron, che, va a chocar con la Tierra. Y de hecho chocó con la Tierra y fue el primer impacto predicho de choque. Ahora ya van 4. O sea que, fíjense acá, una cámara de seguridad pudo filmar la explosión y acá encontraron los restos del el asteroide. Bueno, después bólidos, superbólidos, cuando supera la magnitud de la Luna, se lo llama superbólido. Este es un recital de los Tequis que hubo, mientras ellos estaban tocando, se ve en las cámaras que hubo una explosión y fue un pequeño asteroide que chocó, que no chocó, se quemó en la atmósfera. Y cuando te dicen, che, pero es raro que haya este tipo de cosas, no, bueno, estos son todos los impactos de 1994 a 2013. Es muy común que haya este tipo de explosiones en la atmósfera. ¿Están cansados? Si podemos cortar ahora, si están cansados. Si no, seguimos. ¿Están así? ¿Sí? Bien. Ya no tienen límite ustedes, ¿eh? Bueno, para que me Seguimos, pasé. seguimos. ¿Cómo? Seguimos, profe. Bueno, dale, dale, Pedro, seguimos. Adelante. Bueno, todos sabrán, los que son de Argentina,
Sabrán que el pero fue, Ara San Juan es un fue submarino que tuvo, bueno, un accidente horrible hace poco tiempo. Y hay una institución mundial que se llama CTBTO que detecta explosiones por infrasonido. Tiene detectores en todo el planeta. En la Argentina hay dos o tres, pero todos los países tienen detectores y ellos lo hacen supuestamente para controlar explosiones nucleares, es por el control y demás. En realidad quieren saber quién está haciendo desastres con armas o explosiones muy fuertes. Bueno, el CTBTO detectó la explosión. Yo en esa época estaba en contacto con gente que trabajaba ahí y les preguntaba y no me querían decir porque era medianamente secreto, pero al final les dijeron que sí, que lo habían detectado la explosión y sabían exactamente dónde estaba, dónde había ocurrido la explosión. Acá tienen varios de los detectores de infrasonidos. Y fíjense, porque te puedo decir, che, ¿cómo se hacen para saber si cayó en el medio del océano? Porque están estos detectores. Estos detectores te dicen dónde, con un error bastante pequeño de un par de kilómetros, dónde fue exactamente que estuvo la explosión del asteroide, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero fíjense qué curioso que habían detectado la explosión del Ara San Juan. Bueno, ahora bien, hasta ahora fue todo lo dramático que nos vamos a morir y todo eso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? Bueno, esta película me encantó, Armagedón, la disfruté un montón, me encantó todos los efectos, pero todo lo que te muestran no se puede hacer. Todo lo que te muestran es una porquería. Las naves no vuelan así, no lo puedes hacer explotar de esa manera, pero bueno, la película estuvo buena. Algo que suele suceder, que nosotros creemos que las cosas se pueden hacer muy fácil y no. ¿Por qué no se puede hacer explotar un asteroide? El motivo fundamental es, imagínense que este círculo es la Tierra y este es el asteroide, obviamente sobredimensionado, sería muchísimo más pequeño comparado con la Tierra. Va a una velocidad altísima, va a velocidades del orden de los 30, 20, 30 kilómetros por segundo. Va muy rápido. Si nosotros, cuando ya está acercándose a nosotros, lo hacemos explotar, la explosión tira para todos lados, pero marcamos solamente las que a nosotros nos interesa, que es las que se alejan de nosotros. La explosión será a 1 kilómetro, 2 kilómetros por segundo. El resultado final es que todo sigue en la misma dirección, por más que lo hagas explotar. Entonces el resultado final es que se dispersa y en vez de pegarte en un solo lugar, te pega en un montón de lugares. No hace ninguna diferencia. La película, el asteroide se corta, no me acuerdo si un cometa, un asteroide, se corta por la mitad y no se esquiva justo. Bueno, está re lindo. Bueno, no se puede hacer. O sea que esto no sirve. Esto, esto es simplemente para afirmar las velocidades de expansión, no importa. Esto no tiene valor para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ahora vamos a hablar de la misión que acá se llamaba AIDA porque es viejo, pero bueno, sí, se llama AIDA la misión completa. El asteroide, la misión DART. La misión DART, que fue el año pasado, o sea, esto es la misión, ahora les voy a mostrar los resultados. Lo que se hizo fue tratar de darle a un asteroide con algo muy fuerte, muy rápido, se llaman impactos cinéticos, porque son a muy alta velocidad, a ver qué pasaba. Porque como les dije al principio, los asteroides se sabe que son acumulaciones de piedra, entonces no se sabía qué iba a pasar. No se sabía si lo iba a traspasar de lado a lado y no iba a hacer nada, o lo iba a desviar, o cuánto lo iba a desviar. El resultado final fue muy bueno. Se pensaba por cálculo que le iba... A ver, les voy a contar algo. El asteroide Didymos es doble, es una lunita de 160 metros con un asteroide de 800 metros. Le pegaron a la luna, no al asteroide. ¿Por qué? Porque el asteroide es más grande, entonces al ser más grande es más difícil de desviar y aparte es difícil medir el cambio de período, o sea, el cambio de velocidad. En cambio, la luna, como va muy rápido alrededor, va muy seguido, se puede detectar
el cambio de órbita mucho más fácilmente. Entonces, por eso se hizo sobre la luna de Didymos. Y el resultado se esperaba que le cambiara el periodo orbital 1 minuto, más o menos. Ya con que cambiara 1 minuto, éramos todos felices. Bueno, le cambió 33 minutos. O sea que el efecto fue enorme de lo que se logró hacer. O sea que esta es la primera experiencia real de desvío de un asteroide. Esta es una foto de la lunita poco antes del impacto cinético y esta es una foto tomada por el Hubble un tiempo después del impacto. Fíjense que es un poquito después, donde se ve que dejó toda una cola de porquería de material y esos que están en los círculos son rocas del tamaño de 1 o 2 metros que salieron volando al espacio. Por ese motivo se desvió tanto, porque si hubiera sido una piedra sólida y le pegabas, no hubiera sido más de unos 20, 30 segundos, 1 minuto. Pero como pegó, excavó mucho y sacó piedras y polvillo para todos lados, eso impulsó al asteroide y lo desvió. Entonces, en este momento sabemos que un impacto cinético es sumamente eficiente para desviar un asteroide medianamente pequeño. Por eso, si tenemos algo que nos esté viniendo, tenemos alguna opción. Otra de las opciones es la misión ARM, que es una misión de redireccionado, o sea que una nave, pero esto solamente se puede hacer con asteroides chicos de 5 o 6 metros, ir con una nave, agarrar el asteroide y desviar. Pero de verdad es con objetos pequeños, no se puede hacer demasiado. Este es un experimento que se está haciendo, fíjense que es una roca gigante que tienen y ese brazo, esto es en la NASA, y ese brazo está sosteniendo la roca para tratar de ver las técnicas de desvío del asteroide. O sea, estamos empezando los primeros pasos de lo que se llama la defensa planetaria. Defensa planetaria es todas estas actividades para defender nuestro planeta. Y en los otros objetos peligrosos son los asteroides, los cometas, porque los cometas van mucho más rápido y nos pueden pegar como sucedió en Júpiter en el año 94, 1994, con el cometa Shoemaker-Levy. Y bueno, esto no, porque esto tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con la explotación comercial de los asteroides. Y ya está, no era tan difícil la cosa. Bueno, ahora sí, si tienen dudas, consultas que quieran saber, acá estamos para responder. Y si no, cortamos para la próxima. Tampoco fue tan grave, 1 hora nada más. Yo pensé que iba a durar mucho más. ¿Dudas? Nada. Lo Bueno, dejaste mudo. los dejé mudos y aterrorizados, espero. Lo Entre, que, entre lo la que, Luna y la Tierra, sí se dale, ¿hay dale. algo negativo dando vuelta? Entre la luna no te escuché. ¿Y la Tierra, hay algo significativo dando vuelta de magnitud arriba de 50? No, No, no hay no. nada cerca. En el año 2029 va a haber un asteroide que se llama Apophis, que si quieren búsquenlo, Apophis se escribe con PH, APHO, Apophis, que es un asteroide bastante grande, si no me falla la memoria, tiene 350 metros, o sea, es grande, y va a pasar por debajo de los satélites geoestacionarios. O sea, va a pasar algo así como 30.000 kilómetros, que no es nada, nos roza penitas. Este asteroide, cuando se descubrió, se pensaba que iba a chocar con la Tierra, pero después se perfeccionó la órbita, como le dije antes, y ahora se ve que va a pasar muy cerca. De hecho, con ese tamaño se va a ver a simple vista. Pero Pero, no sueñen porque va a ser desde Europa visible. Va a pasar por arriba de Europa. Que está buenísimo porque si llega a haber algún error se va a caer en Europa y no nos importa. pero, Pero eso es lo más cercano que va a pasar. Después Apophis tiene algunos pasos más adelante, pero ya, si no me falla la memoria, para el 2700 recién tiene una probabilidad más alta de chocar.
La realidad es que los asteroides estos, tarde o temprano, van a chocar con la Tierra. O sea, le va a chingar una vez, la segunda, la tercera, pero la décima segunda, nos va a llevar puesto porque el espacio es mucho, pero la probabilidad pasa demasiado cerca. Pero por el momento no hay nada para preocuparnos. Así que duerman tranquilos, que no pasa nada. Hasta el 2100 bancás. Hasta el 2100 y ya después en el 2100 les diré que otra cosa. Vamos a Queremos buscar. llegar hasta el 2100. Bueno, escúchame, ¿por qué impacta más en la Luna que en la Tierra? ¿Es por la atmósfera? Por la... ¿Qué Ok. opinan? ¿Qué opinan? Sí, Esta es la parte de que tienen que opinar ustedes. ¿Cómo les por cuesta la... opinar? Yo no les voy a poner un cero ni nada de eso, no es con calificaciones, así que no se preocupen. Ah, bueno, Es por la ¿alguno quiere atmósfera. opinar? Si no, les contesto. No, ninguno quiere opinar. Perfecto. Bien, la cantidad de impactos que recibió la Luna y la Tierra son los mismos. ¿Por qué? Ah, Porque la Luna y la Tierra estuvieron relacionadas prácticamente desde el origen. Ponele 4.000, de los 4.700 millones de años del sistema solar, 4.600 estuvieron juntos, la Tierra y la Luna. Entonces lo que le pasó es lo mismo. La diferencia es que la Luna es un objeto muerto geológicamente. No tiene movimiento sísmico, prácticamente no tiene nada, no tiene viento, no tiene agua, no tiene erosión, no tiene nada. Entonces un cráter en la Luna de 10 kilómetros, hoy se formó cuando nació la Luna y hoy todavía está entero. Un cráter de 10 kilómetros en la Tierra, pasaron 20 millones de años y no está más. ¿Por qué? Porque se va renovando permanentemente el suelo. Entonces, por eso no es que no haya sucedido, sino que se borra. La diferencia es esa. ok. También la atmósfera lo destruye, las posibilidades que entre en la Tierra y en la Luna va directo, yo creo. La luna, una piedrita de 1 centímetro hace un Entra. cráter. En Por eso, cambio, en la Tierra, una piedra de 1 centímetro se quema en la atmósfera. O sea que la atmósfera hasta determinado tamaño nos protege. Por encima de eso no hay cómo. 100 está metros va a bien. llegar, porque por más que se queme, algo va a llegar siempre. Y es más, ¿vieron que el suelo lunar es como un polvillo? ¿Vos lo Sí, vieron los astronautas cuando fueron? Que hasta se les quedaba pegado en la bota, todo se quedaba contaminado con ese polvillo deshecho. Ese material se llama regolito. El regolito son piedras desintegradas de tanto tiempo que le están pegando piedra, piedra, piedra. Se van deshaciendo tanto que queda un polvillo muy, muy finito. Es casi talco el suelo lunar. Entonces, por eso, ¿por qué es? Porque todo lo que cae golpea y rompe la roca. Entonces, prácticamente lo único que hay es polvillo. Vieron que es raro ver en la luna rocas. No, no es muy común ver roca, ves polvillo fundamentalmente. Es por ese motivo. Hay, por supuesto, roca, objetos que cayeron hace poco, pero si no, no es lo habitual. Lo habitual es que esté todo un polvillo, que es el regolito famoso. Que entre paréntesis les aclaro que regolito es cualquier superficie, no solamente en la Luna. Cualquier objeto que tiene un proceso similar, ese material, esa superficie se llama regolito. bien. Listo. Y Pampa del Cielo, el meteorito que cayó ahí, ¿qué magnitud era? ¿Cuál? En Pampa, en el Chaco, En Pampa del Chaco, en Cielo es Campo del Cielo. En Campo Campo del del Cielo. Cielo cayó hace 5.800 años, más o menos, y no hay mucha claridad en cuanto a tamaño, pero mínimamente debía medir 30 40 metros, mínimamente. O sea, algo Dice, parecido a Tunguska, algo similar a Tunguska. Y lo más interesante, justo terminé hace muy poquito de escribir el curso de mitología para astroturismo y estuve investigando y está en la historia y la cosmovisión de los mocovíes, que son de esa región, todo tiene que ver con algo que cae del cielo. Inclusive hay un dios que castiga a los hombres tirándole estrellas que después son rocas. Fíjense que curioso porque para todos los pueblos de la antigüedad, las estrellas fugaces son
cosas, estrellas que caen. Inclusive los guaraníes consideraban que era, lo llamaban caca de estrella. Para ellos era la caca de una estrella, una estrella fugaz. No le daban ninguna importancia. Pero no tenían, siempre era como que eran una estrella que estaba cayendo. Los mocovíes son rocas, o sea que presenciaron el impacto. Y en gran parte de su historia de origen, te dicen que hubo una estrella muy grande que cayó, una explosión enorme, polvillo en el aire durante semanas. Prácticamente están describiendo el impacto de un asteroide pequeño. Así que está muy, muy interesante toda Muy, esa parte de la historia. muy bueno. Ya está. Ya saltamos de 50 temas diferentes. Bueno, vamos cortando. En un rato voy a subir el video por si lo quieren volver a ver, si hay alguna duda que tengan. Lo veremos a ver. Y acuérdense de opinar en el grupo de WhatsApp si quieren algún tema que veamos en particular, lo vemos. ¿Eh? Bueno, chicos, Perfecto. nos vemos el otro lunes. Chao. Medalla y beso. Hasta luego. Chao. Un gusto.